Bueno, Dios les bendiga esta mañana. Queremos darle las gracias al Señor porque nos permite este hermoso privilegio de poder servir esta clase de profetas de Israel. Hoy nos toca abordar el capítulo 15 al capítulo 16 de nuestro curso. Estamos próximos a terminar. Este curso solo tiene 22 lecciones, entonces estamos muy cerca del final de este curso. Bien, hoy el tema es reinados desde el rey Joram hasta el rey Josías. Veremos la intervención del profeta Eliseo, ¿verdad? O sea, como hemos venido, como hemos venido hablando. En cada administración de los reyes hubo una intervención de los profetas. Entonces, por lo tanto, vamos a ver cuál fue el papel del profeta Eliseo. Nuestra atención se vuelve ahora al reino del norte y al profeta Eliseo, que siguió a Elías. El ministerio de Eliseo comenzó al ser arrebatado Elías en el tiempo del rey Joram, segundo hijo de Acab, ¿verdad? Quien reinó 12 años. En el orden religioso, Joram continúa la adoración a Baal. eh, Joram continúa la adoración a Baal como la habían hecho sus padres. Entonces vemos aquí algo que es muy común en los que se mencione en los libros de los reyes y de las crónicas. Siempre vamos a encontrar el acápite y anduvo en los pecados de sus padres. Eso siempre lo vamos a encontrar, ya que eso es una evidencia clara que la tendencia pecaminosa eh, de los padres hacia los hijos fue muy marcada en algunos reyes, específicamente en la parte norte, ¿verdad? En el reino del norte encontramos dinastías que desagradaron al Señor y que siempre se preocuparon en hacer lo malo ante los ojos del Señor, ¿verdad? Eso siempre lo vamos a encontrar así. Reinados, bueno, seguimos viendo, la labor de Eliseo fue básicamente la misma que la del profeta Elías, oponerse al culto de Baal Melcar. La decisión de Eliseo fue definitiva, aunque tenía los mismos objetivos que tuvo Elías, hombre de sentimientos inestables. Bueno, esa es una peculiaridad en el carácter de Elías, ¿verdad? Hoy estaba fuerte, mañana estaba flojito, ¿verdad? Estaba débil. Eliseo poseía un perfecto control de sí mismo y un temple equilibrado. O sea, esta es la gran diferencia entre el profeta sucesor y el profeta titular. Entre Eliseo y Elías hay una gran diferencia. Eliseo tenía un control, o sea, un dominio de sus emociones. Era una persona que sabía controlar la alegría y sabía controlar la dificultad. Eso era un punto plus a favor de este profeta, ya que el caso de Elías vimos que fue un hombre inestable y que hizo grandes maravillas y proezas, pero al mismo tiempo le tocó correr, le tocó huir, ¿verdad? Pudiendo tener otra alternativa, la cual siempre estuvo a su lado y era la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero Eliseo es diferente, tiene un carácter distinto, tiene un temperamento muy sólido, una personalidad definida. Los relatos acerca de la vida de Eliseo pertenecen casi enteramente al reinado de Joram. O sea, todo lo que ocurrió con Eliseo está concentrado en la administración del rey Joram.
aunque también dice hubieron episodios similares que ocurrieron durante los reinados de Jehú, Joacás y Joás. La enumeración de estos relatos indican una clara y amplia gama de experiencias a lo largo del ministerio. Vamos a ver así enfáticamente eh, los milagros o las intervenciones que hizo este varón. En la primera de ellos dividió las aguas del Jordán, que está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, segundo de Reyes, capítulo 13, perdón, capítulo 2, versículos 13 y 14, capítulo 2, versículos 13 y 14. Vamos a ver aquí qué fue lo que hizo Eliseo. Aquí está. Y recogió el manto de Elías que se le había caído, y se volvió y se detuvo a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está el Elohim de Elías? Y cuando golpeó las aguas, también fueron divididas a uno y a otro lado, ¿verdad? A uno y a otro lado. Em, y Eliseo cruzó el río. Entonces, vemos que hay una descripción muy detallada acerca del escritor con respecto a la división de las aguas. El hecho de dividir las aguas es una interrupción natural, perdón, es una interrupción del orden natural del curso del río. Solamente el poder de Dios puede hacer esto. No fue un arte de magia, no fue una cuestión circunstancial de la naturaleza, no ocurrió nada más que la interrupción del poder de Dios en el orden de la naturaleza. Y dice, dividió las aguas a uno y a otro lado. O sea, hizo un camino para poder cruzar al otro lado del Jordán. Entonces, empezamos viendo el respaldo al profeta Eliseo y que se le había concedido la doble porción del espíritu que estaba en Elías, se le había concedido conforme a lo que había predicho el profeta, que si lo veía partir, entonces le era concedido. Seguiremos viendo la obra de Eliseo a lo largo de la administración de Joram. Eliseo se percató que se le había otorgado la petición, ahí está, que había hecho a Elías, de la doble porción del espíritu que estaba en él. O sea, esto es como un prototipo del bautismo con el Espíritu Santo que recibiríamos todos los creyentes a partir de Pentecostés para acá, con los discípulos, los apóstoles, etcétera, etcétera. Este es como un prototipo, ¿verdad? O sea, algo que implicaría un poder extraordinario, pues como sucedió con los apóstoles, ¿verdad? Y ha sucedido también con los predicadores de la historia, como Gigi Ávila, ¿verdad? Y los otros grandes predicadores norteamericanos que han hecho grandes milagros, ¿verdad? Entonces, ahora, hay una cuestión que no podemos nosotros caer en el dramatismo religioso, sino que también debemos de ser enfáticos, ¿verdad? Los milagros que hicieron los profetas en muchas ocasiones interrumpieron el orden de la naturaleza. Los milagros que han hecho los discípulos y los cristianos en la historia por obra del Espíritu Santo han sido milagros en la vida de las personas, ¿verdad? Como sanidades y milagros, como el mismo Jesús dijo. Entonces, no podemos mezclar una cosa con la otra, salvo alguna circunstancia apartada que sea exclusiva de parte de Dios en favor de la iglesia, como la interrupción del orden natural. Pero usted ve en el Antiguo Testamento, vemos a Josué deteniendo el sol y a la luna, un hecho sin precedente. Vemos a Moisés dividir un mar. Vemos a Moisés sacar agua de una peña. Vemos a Elías haciendo llover fuego del cielo.
También lo vemos haciendo traer lluvia en medio de una sequía. Vemos a Eliseo haciendo unos milagros extraordinarios. Entonces, todo esto nos enseña que hay una persona detrás de todo esto y ese es Dios, ¿verdad? Yahweh, como lo quiera llamar, o como los diferentes, como los judíos le han llamado al Señor según las circunstancias, ¿verdad? Entonces, número dos, segundo milagro, por decir así, purificación de las aguas del río Jericó, siempre en el versículo, capítulo 2 verso 19 al 22 dice, luego los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar de esta ciudad es bueno, como ve mi señor, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned allí sal. Y se la trajeron y salió al manantial y echando allí la sal, dijo, así dice Jehová o Yahweh, yo he saneado estas aguas, no habrá por ellas más muerte ni esterilidad. Y las aguas fueron sanas hasta este día, conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces vemos una actividad intensa, amén, una actividad intensa por parte del profeta para beneficio del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, esto indica que había algo funcionando del profeta, que era un poder grandioso y obviamente el respaldo del creador. Número tres, la maldición que lanzó sobre unos muchachos. Estamos allí mismo, bueno, el versículo dice ahí, capítulo 2 versos 13 al 14. ¿Qué dice allí? Capítulo 2 versos 13 al 14. Ok, sería en el 15. Y cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías ha venido sobre Eliseo. Luego fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él y le dijeron, he aquí, ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes. Te rogamos, deja que vayan y busquen a tu señor. Bueno, estamos aquí un poquito, vamos a encontrar este texto, déjenme encontrar este texto sobre la maldición, em, sobre estos muchachos que le ofendieron. Si mal no recuerdo, ellos le decían, sube calvo. Bueno, está un poquito complicadito aquí, pero bueno, ahí usted busque la cita bíblica, pero esto fue cuando unos muchachos se lo encontraron en el camino y le gritaban, sube calvo, sube. Y él les lanzó una maldición y un oso, ¿verdad? Los mató. Cuando viajaba de Jericó a Betel ocurrió un incidente. Salieron de Betel unos muchachos que se burlaron de él diciendo, ahí está, sube calvo, sube calvo. Eliseo volviéndose a ellos los maldijo en nombre de Jehová, con el resultado de que salieron dos osos del monte y despedazaron a 42 de esos muchachos. Betel llevaba siendo por muchos años el centro de adoración al becerro de oro y era de esperarse un resentimiento contra cualquier profeta de Dios. Entonces, por eso vino el juicio, ¿verdad? Ahí usted ubique el texto, por favor. Ah, ubíquelo bien allí para que usted tenga su respaldo bíblico. Entonces vemos nosotros que en el profeta Eliseo se movía algo increíble. Seguimos viendo la obra de Eliseo. Por consiguiente, la maldición que Eliseo echó sobre el muchacho equivalió en realidad a la maldición de Dios contra la animosidad que existía contra Dios en Betel. O sea, no había amistad de parte de los habitantes de Betel
hacia Dios, ni a sus profetas, ni mucho menos a la palabra. Estaban descarriados y esto pues indica que Dios tenía eso frente a él como para juzgar cualquier situación. Número 4, proveyendo agua a tres reyes. Eso está en el capítulo 3, versículo 1 al 27. Capítulo 3, aquí está. Vamos a ver. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Israel en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo a los ojos de Yahweh, aunque no tanto como su padre y su madre, pues quitó el pilar de Baal que había erguido su padre. Sin embargo, se dio a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, por los que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Ustedes ya saben que es la idolatría. Entonces Mesa, rey de Moab, era criador de ovejas y tributaba al rey de Israel. Bueno, vamos a ir adelantando un poco esto. Vamos a ir adelantando un poco para que eh, tengamos un poquito de percepción de lo que estamos. eh, Verso 14. Entonces Eliseo dijo, vive Yahweh Sebaot, ¿verdad? Sebaot, que significa el Dios guerrero. Sebaot, ante quien estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, rey de Judá, no te haría caso ni te miraría. Pero traedme ahora un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tañía, o sea, alguien que toca el arpa, ¿verdad? Y mientras el que tocaba el arpa, vino la mano de Jehová, la mano de Yahweh vino sobre él y dijo así, haced en este valle muchas zanjas, porque Yahweh dice así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero aquel valle se llenará de agua y beberéis vosotros, vuestros ganados y vuestras bestias. Bueno, en síntesis de todo esto, los reyes pedían agua, ¿verdad? Los reyes vinieron al profeta a desafiarlo y el único rey bienvenido era el rey Josafat, ¿verdad? El único rey bienvenido. Entonces, esto, em, para enfrentar la batalla necesitaban agua, porque había sequedad, ¿verdad? Había sequedad. Entonces dice que en esta ocasión Joram le pidió a Josafat que fuese con él contra los moabitas para obligar a estos a continuar. O sea, a quien no quiso ver Eliseo fue a Joram, porque era un promovedor de la idolatría, ¿verdad? Había descarriado al pueblo de Israel y Josafat era el rey del reino del sur. Entonces él gozaba del favor de Dios por su temor. Entonces, la batalla era contra los moabitas y accedió Josafat y los dos reyes a quienes se unió en el camino el rey de Edom se encontraron sin agua al sur de Moab. Enterados de que Eliseo andaba por ahí, los tres reyes se llegaron al profeta para darle a conocer la necesidad en que se hallaban. Eliseo les escuchó y Dios reveló que los reyes cavasen estanques, los cuales Dios los llenaría de agua. Entonces vamos a ver el verso 20 y dice, y sucedió por la mañana al tiempo de ofrecerse el sacrificio matutino, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la región se llenó de agua y todo Moab escuchó que los reyes subían a luchar contra ellos y fueron llamados todos los aptos para ceñir cintos y se emplazaron en la frontera. Cuando se levantaron de madrugada, el sol brillaba sobre las aguas y los de Moab vieron desde lejos las aguas rojas como la sangre y dijeron, es sangre. Ciertamente los reyes se han atacado uno a otro y cada uno ha matado a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Ellos creyeron que había
había un boicot, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Un amotinamiento y se habían destruido unos con otros, pero era un engaño. Cuando entraron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y vencieron a Moab, quienes huyeron ante ellos y golpearon a Moab con furia y destruyeron las ciudades en cada porción de buena tierra. Cada hombre arrojó su piedra cubriéndola y cegaron toda fuente de agua y talaron todos los buenos árboles, incluso en Kir Hareset, no dejaron sino piedras. O sea, esta fue una estrategia militar. O sea, era por una causa, pero al mismo tiempo sirvió como un despiste, como un señuelo, y los moabitas cayeron. Y cuando el rey de Moab vio que la batalla reciaba contra él, tomó consigo 700 hombres diestros con la espada para abrirse paso contra el rey de Edom, pero no pudieron. Entonces tomó a su hijo primogénito que había de reinar en su lugar y lo ofreció en holocausto sobre el muro, y hubo una gran indignación de parte de los israelitas, quienes se apartaron de él y volvieron a su tierra. Bueno, al fin del mensaje o del sermón es que vemos a Eliseo haciendo milagros muy copiosos y muy grandes, ¿verdad? Muy grandes. Un detalle importante de notar en esta historia es que Eliseo se burló del rey de Israel, ¿verdad? Joram, por no haber ido a los profetas de Baal en busca de ayuda, sino al profeta del verdadero Dios. Esto pasó también con Elías en aquel desafío, ¿verdad? Vamos a ver el número 5, aceite para una viuda. Ahí está en el capítulo 4, versículo 1 al 7. Luego Eliseo descubrió a una viuda la cual estaba a punto de vender como esclavos a sus hijos para pagar un acreedor. Eliseo le ordenó pedir prestadas a los vecinos muchas vasijas vacías y echar en ellas el poco aceite que le quedaba. Así lo hizo ella, hablando que el aceite continuaba fluyendo hasta que se llenaron todas las vasijas. Eliseo le dijo entonces que vendiera todo el aceite y así pagar la deuda. ¿Verdad? Otro grandioso milagro. Este hecho milagroso de este aceite es totalmente increíble, ¿verdad? O sea, el poco aceite que tenía ella en una vasija, Dios lo incrementó, llenó esa vasija, con ese aceite llenó otra vasija y el aceite seguía fluyendo milagrosamente de tal manera que todos aquellos trastos que ella tenía fueron llenados de aceite y una vez que se llenaron, el aceite se detuvo. Eso indica que Dios estaba en control de todo, que no era una cuestión mágica, sino que era obra del poder de Dios. Y una vez que este aceite cesó, entonces ella vendió este producto que era muy necesario en la cultura hebrea, recogió dinero, pagó su deuda y pudo subsistir. Un hecho grandioso. Ahora vemos el hecho número 6, el hijo de la tsunamita, que está en el versículo 8, siempre el capítulo 4 al 37. Pasaba otro día Eliseo por Sunem y había allí una mujer distinguida, la cual lo invitó con insistencia para que comiera. Y así fue que siempre que pasaba por ahí, él entraba a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora sé que el que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto de obra y preparemos allí para él una cama, una mesa y una silla y un candelabro. Y será que cuando venga a nosotros se pose allí. Y llegó el día que fue allí y se retiró al aposento alto y allí se acostó. Luego dijo a su siervo Giesi: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó,
se presentó ante él y le dijo, dile, he aquí has estado solícita por nosotros con toda ansiedad. ¿Qué puede hacerse por ti? ¿Querrías que hable por ti al rey o al capitán del ejército? Pero ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué puede hacerse entonces por ella? Entonces respondió Giesi, en verdad ella no tiene hijo y su marido es anciano. Y la llamó ella y se detuvo ante la puerta y él dijo, para este tiempo, según el tiempo de la vida, o sea, 9 meses, abrazarás a un niño. Pero ella respondió, no, señor mío, no engañes a tu esclavo. Pero la mujer concibió y según el tiempo de la vida dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho y el niño, bueno, ahí vemos que el milagro de la concepción de este niño y, y luego el niño muere, ¿verdad? El niño muere y Eliseo lo resucita. Increíble, ¿verdad? Vemos, mis amados, que esto, la obra de Eliseo es fenomenal. Eliseo lo apreció tanto que le comunicó a la mujer que al término de un año tendría un hijo en brazos. Así nació ese niño, pero años después cayó gravemente enfermo y murió. La mujer fue inmediatamente a llamar a Eliseo, el cual oró sobre el muchacho y se tendió sobre su cuerpo hasta que el niño volvió a la vida, ¿verdad? Eso es un respaldo increíble de parte de Dios. Vamos a ver el milagro número 7, el potaje envenenado que está en Segundo de Reyes 4:38 al 41. Había entonces hambre en la tierra y los hijos de los profetas se sentaron delante de él y dijo a su siervo, prepara la olla grande y guisa un potaje para los hijos de los profetas. Y uno salió al campo a recoger hierbas y encontró una enredadera silvestre y recogió de ella calabazas silvestres hasta llenar su faldón y las echó en la olla del potaje, pero no sabían lo que era. Y sirvió a los hombres para que comieran, pero sucedió que cuando comían del potaje, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no pudieron comer, pero él dijo, traedme harina y la echó en la olla y dijo, sirve a la gente para que coma y no hubo nada malo en la olla. Hay algo importante aquí, hay algo interesante, la convicción, la seguridad que obraba en Eliseo era increíble, o sea, neutralizar esta comida, ¿verdad? Estas calabazas silvestres que son tóxicas, ¿verdad? Son tóxicas. Esto es súper peligroso, comer algo del campo sin tener el conocimiento pleno de qué es súper peligroso y vemos que Dios guardó a estos profetas. Vemos la obra número 8, multiplicación de los panes, siempre en el mismo capítulo 4, verso 42, verso 42 al 44. Un hombre llegó de Betlehem y trajo al varón del Señor 20 panes hechos de las primicias de la cebada y espigas de grano nuevo y dijo, dadlo a la gente para que coma. Pero su criado preguntó, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Y él respondió, dadlo a la gente para que coma, porque así dice Yahweh, comerán y sobrará. Y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Creo, ¿verdad? No, no sé si usted tal vez sabe más que yo, pero creo que es el único milagro de multiplicación de panes. Creo que es el único milagro. Creo que es el único milagro. No sé si hay otro milagro en los profetas o en el Antiguo Testamento, pero creo que es el único.
Entonces vemos a Eliseo, perdón, vemos a Eliseo multiplicando 20 panes para darlo a comer a 100 hombres. Cristo multiplicó, no sé si 7 o 4 panecillos y le dio de comer a 5,000. Seguimos viendo la obra de Eliseo. Creo que esta historia, esta historia la conocemos todos. La curación de Naamán. La conocemos todos. En esta ocasión se vio Eliseo envuelto en los asuntos de un general ejército del ejército sirio llamado Naamán. Este general era leproso y tenía por sirviente a una muchacha israelita, la cual le habló de Eliseo y de los poderes que él tenía. Naamán, enviado por el rey, fue a presentarse ante el rey de Israel para que lo sanara. El rey de Israel rasgó sus vestidos y se preguntó que si acaso él era Dios para sanar a un hombre enfermo de lepra. Al oír esto, Eliseo envió que le trajesen a Naamán y sin preocuparse por salir a recibirlo, siendo este un general, le envió un mensajero que le ordenara simplemente lavarse 7 veces en el río Jordán para quedar sano. Naamán se molestó y no quería obedecer, pero sus criados con el respeto debido le hicieron ver que no tenía nada que perder. Cuando Naamán terminó de zambullirse por 7ª vez, quedó limpio de su lepra. Fíjense, hermano, que yo estaba investigando por qué Naamán pensaba dentro de sí que al llegar a la casa de Eliseo, Eliseo saldría, se pararía y alzaría la mano. Es que ese era un rito mágico en tierra de Siria, que los magos o espiritistas se paraban y alzaban su mano y en nombre de la deidad imponían manos. Entonces, eso estaba en el pensamiento de Naamán, pero Dios, que conoce los pensamientos de los hombres, simplemente no permitió que Eliseo actuara así. ¿Por qué? Porque él, en lugar de darle gloria a Dios, le daría la gloria a los dioses de Siria. Por eso fue que Naamán simplemente le dijo: dígale que se sumerja 7 veces en el Jordán, ¿verdad? Otra cosa, Habana y Farfar eran dos ríos, eh, podríamos decir, 1000 veces mejores que el Jordán. Y él decía, y él alegaba: no puedo yo también ser limpio ahí, sino que tengo que ir a sumergirme en las aguas de ese río, porque en ese tiempo ese río estaba desbordado y un río desbordado no tiene aguas limpias. Sus aguas son coloridas, son sucias. Entonces, el asunto está de que no es donde nosotros digamos, es donde Dios ordene. Y así fue como se hizo el milagro y Naamán fue sano. Y no solamente fue sano, sino que se convirtió al Dios de Israel, ¿verdad? Y ya todos conocemos esta historia extraordinaria y bonita que nos emociona, ¿verdad? Vamos a la obra número 10 de Eliseo. Aquí ya el hombre ya está muerto. Los huesos de Eliseo resucitan a un muerto. Qué increíble que a un muerto Eliseo, hermanos, es usado por Dios. A un muerto Eliseo es usado por Dios. Dice: en el último episodio de Eliseo ocurrió después de su muerte, cuando un grupo de personas se hallaban dando sepultura a un cadáver. Vieron venir hacia ellos una banda de moabitas y, llenos de pánico, arrojaron el cuerpo en el sepulcro donde estaba sepultado Eliseo. Tan pronto aquel cadáver llegó a tocar los huesos de Eliseo, revivió el muerto y se levantó sobre sus pies. Al volver la vista hacia todos estos milagros, no puede menos que impresionarnos su variedad y su número. De cierto, Dios usó a este profeta de un modo muy
muy notable. Entonces, vemos algo interesante antes de entrar a esta estadística, que Eliseo fue un hombre consagrado, fue un hombre, hermanos, fiel a Dios y sobre todas las cosas usado por Dios, usado por Dios. Vamos a ver este registro entre el año 850 antes de Cristo al año 400 antes de Cristo. Estos son los periodos, ¿verdad? Yo le sugiero que esto, si es posible, usted lo escriba en su cuaderno. Vamos a ver los profetas escritores y los periodos. Veamos los profetas del siglo noveno, o sea, el siglo 9 antes de Cristo. Profetas escritores de ese siglo, Abdías y Joel. O sea, en esos 100 años hubieron dos profetas escritores, Abdías y Joel. En el siglo octavo, en el siglo octavo, hubieron cinco profetas escritores, Oseas, Amós, Jonás, Isaías, Miqueas. Como usted ya sabe, Isaías es uno de los profetas mayores, de los profetas mayores. Los otros cuatro son considerados profetas menores. En el siglo octavo hubieron cinco profetas. En el siglo séptimo hubieron cuatro profetas: Nahum, Sofonía, Habacuc y Jeremías. Jeremías es categorizado como un profeta mayor, ¿ok? Y los otros tres son profetas menores. Ahora vamos a ver los profetas del exilio que ocurren entre el siglo sexto y el siglo quinto, ¿verdad? Entre el año 600 y el año 500. Son Daniel y Ezequiel. Ezequiel es uno de los profetas mayores y Daniel es uno de los profetas, o sea, también es considerado como profeta mayor, ¿verdad? Por la envergadura de su revelación. Eso es considerado uno de los profetas importantes. Que recuerde que el libro de Daniel es base para el libro de Apocalipsis. O sea, la profecía de Daniel es base para el libro de Apocalipsis. En otras palabras, el libro de Apocalipsis nace en los escritos de Daniel. Profetas después del exilio, ¿verdad? Estamos hablando del año 500 en adelante, del año 500 al 400. Tenemos profetas como Ageo, Zacarías y Malaquías. Recuérdese que antes que Cristo naciera, hubieron 400 años de silencio. Entonces, Malaquías es ubicado por allí, en el año 400. Su ministración termina en el año 400. De ahí hacia el nacimiento de Cristo hay un silencio de 400 años que es considerado el periodo intertestamentario, ¿no? Entonces, esos son los profetas escritores. Usted los puede anotar: Abdías, Joel, Oseas, Amós, Jonás, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Ageo, Zacarías y Malaquías. Vamos entrando al capítulo 16, profetas del siglo noveno, ¿verdad? Abdías y Joel. Profetas, vamos a considerar ahora los profetas más conocidos. ¿Quiénes son los escritores? Puesto que Dios los escogió para escribir libros que constituyesen la sección profética del Antiguo Testamento, ¿verdad? La sección profética del Antiguo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento está en varias secciones. Está la sección de la ley, está la sección de los escritos, que están los salmos, los proverbios, los cantares, y está la sección profética, que son todos los profetas. Uno de los objetivos primordiales de este estudio es hacer al lector la secuencia cronológica de los profetas escritores, los cuales no aparecen espaciados simétricamente en el tiempo, sino que venían en grupos. O sea, en este estudio los vamos a ver
en simetría, ¿verdad? Por esto y para entender a estos personajes es preciso verlos en el contexto temporal en que vivieron y en conexión con su grupo respectivo. El presente capítulo tiene que ver con el siglo noveno, en el que ejercieron su ministerio dos profetas, Abdías y Joel. Se observará que el tiempo más probable en que Abdías y Joel sirvieron fue respectivamente durante los reinados de Joram, Joás, reyes de Judá. Joram y Joás, reyes de Judá. No confunda Joram, el reino del sur, con Joram, el reino del norte. No lo confunda. Eliseo sirvió en Israel durante el reinado del otro Joás. En Israel es el reino del norte, no me voy a confundir. Veamos a Abdías. Fecha. Algunos de los profetas escritores datan la fecha de su ministerio conforme a los años de reinado, conforme a los años de reinado de los reyes. A veces ahí ubican la fecha posible de su escrito, durante los cuales sirvieron, pero en el caso de Abdías no es así, ¿verdad? No es así. No es así. Sus fechas deben determinarse a base de varias cosas que dicen en su libro. Un punto importante de referencia se halla en una campaña militar que destruyó a Jerusalén poco antes que se escribiese el libro. Y es quizás por lo cual se centra su atención en Edom. Hubo tres ocasiones en la historia de Judá en que se dio una situación semejante. Uno, la que ocurrió durante el reinado de Joram, donde Edom se rebeló contra Judá. Eso está en el 853 al 841. Dos, la ocasión en el reinado de Acaz, donde Edom estuvo implicado en un ataque contra Judá y los filisteos invadieron la tierra. Eso está en el 743 al 715. Y número tres, la ocasión cuando Jerusalén cayó a manos de Nabucodonosor en el año 586. De estas tres, la más probable es la del reinado de Joram, ¿verdad? En el año 853 al 841. Seguimos viendo a Abdías. Una adicional indicación en favor de la primera opción se halla en el orden en que el libro es colocado dentro de los profetas menores, los cuales datan del siglo noveno a octavo. Su trasfondo histórico, su trasfondo histórico, con lo dicho acerca de la fecha de Abdías, ya podemos situar al profeta en un contexto histórico. Eran tiempos turbulentos donde el rey de Judá era el buen rey Joram, rey de Judá, hijo de Josafat, pero se había casado con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Muy mala idea. Probablemente de una alianza entre Judá e Israel. Este matrimonio fue en perjuicio de Joram y del reino de Judá, ya que Joram permitió que se introdujera el culto a Baal con todas sus degradaciones. Además, mató a todos sus hermanos para salvaguardar su trono. O sea, Joram mató a sus hermanos, siendo el único rey, tanto de Judá como de Israel, que se atreviese a tomar una medida tan cruel, matar a sus propios hermanos para apoderarse permanentemente del trono. A causa de todos sus pecados que de ahí siguieron, Dios retiró sus bendiciones del pueblo y permitió las incursiones enemigas. Edom había sido puesto bajo el control de Judá por Josafat, pero ahora se había rebelado, declarándose independiente, y esto fue pues como una consecuencia del pecado. Luego de esto vino la invasión devastadora por árabes y filisteos que exterminando con la, exterminando con la descendencia o exterminaron la descendencia del rey.
sabiendo Atalía que los únicos herederos del trono eran ahora sus nietos, los mató para hacerse ella misma con la corona. Es aquí con mucha probabilidad que Abdías escribió su libro poco después de la destrucción llevada a cabo por árabes y filisteos. Hasta es posible que Abdías haya ejercido su ministerio durante el espléndido reinado de Josafat, cuando tan obediente era el pueblo a la palabra de Dios. Es posible que continuase su ministerio hasta el reinado de Atalía, con lo que tendría información de primera mano de la conducta de esta perversa mujer. Ciertamente eran turbulentos esos días en que Dios usó a Abdías como su profeta. La obra y persona poco se sabe. Vamos a ver la obra y persona. Poco se sabe tanto de la obra como de la persona de Abdías, pero hay razones para creer que este profeta fue un fiel seguidor de Dios. Bueno, todas las consecuencias de la decisión de Josafat de casar su hijo con la hija de Acab fue horrible, fue horrible, fue horrible. Mala decisión, no te cases con el impío. El tema del libro de Abdías está centrado en un futuro castigo que Dios iba a enviar a Edom. Y Abdías hace ver con toda claridad que el motivo de este castigo es la violencia de Edom contra su hermano Jacob. O sea, recuerden que estos dos pueblos, los israelitas y los edomitas, son hermanos, porque de Esaú, quien menospreció la primogenitura, procede Edom y de Jacob procede Israel, ¿verdad? Vendría destrucción sobre Edom, así como Edom había llevado la destrucción a Jerusalén. Eso está en el verso 15. Así está en el verso 15. Eh, el día de Adonai se acerca para todas las naciones. Lo que hiciste te lo harán. Sobre tu cabeza recompensarán tus hechos. La profecía. Como contraste, dice el profeta, habría liberación y santidad para Sión, y la casa de Jehová recuperaría todas sus posesiones. Abdías conocía bien el mundo de su tiempo y conocía a Edom y lo que éste había hecho, y estaba interesado en el castigo que Dios infligiría sobre éste. Es también interesante el que Abdías, aún viviendo en un tiempo de perversidad, no escribió nada sobre los pecados que se cometían en el pueblo. Bajo la inspiración de Dios se limitó a dirigir su mensaje contra Edom. No obstante, podemos estar seguros de que siendo aquel tiempo tan turbulento y de grandes pecados, Abdías estaría muy activo en formular verbalmente su protesta. Ese es el contexto histórico del profeta Abdías, un contexto muy complicado, pero que sin embargo fue un hombre comprometido con su ministerio. Vamos a ver a Joel, el profeta Joel. Fecha, bueno, la fecha, dice, tampoco Joel da las fechas de su ministerio, así que hay que deducirlas una vez más de los detalles de su libro o los detalles que el libro nos da. Una de las evidencias más significativas es que Joel pasa lista a los enemigos de Judá, a los enemigos de Judá, gloria a Dios, a los enemigos de Judá, como son Tiro y Sidón al norte, eso está en el 3 y 4 del capítulo 1, Filistea al oeste, Egipto al sudeste y Edom al sur. La lista de los enemigos que él menciona compagina bien con los datos de una fecha temprana. Los filisteos lanzaron un fuerte ataque contra Jerusalén en tiempo de Joram y los egipcios en el quinto año de Roboam. Recuerda que Roboam era el hijo de Salomón en el reino del sur. Una segunda evidencia es la ubicación del libro en el canon sagrado. Los eruditos conservadores hacen también referencia a la probable dependencia de posteriores profetas con respecto a Joel. Ejemplo, Amós 1:2, no se hacen referencia, ¿verdad?
Joel 3:16, Amós 9:13 y Joel 3:18. O sea, son como paralelismos cruzados, ¿verdad? Que se hacen referencia a sí mismos. Este hecho de que tanto Amós como Isaías, siendo libros de comienzos del siglo octavo, da a entender que Joel fue escrito en época más temprana. O sea, esos argumentos de Amós y de Isaías fueron tomados del libro de Joel, libro de Joel. Seguimos viendo el contenido de este argumento, tomando en cuenta estas consideraciones. Esto favorece la ubicación de Joel en el reinado de Joás, cuando el piadoso sacerdote Joiada era su consejero. De acuerdo al trasfondo histórico de Joel, sigue inmediatamente al establecido anteriormente con respecto a Abdías, y es probable que ambos se conocieran mutuamente, o sea, la situación no había cambiado, seguía siendo la misma. El periodo central de su ministerio ha de situarse a unos 10 a 20 años después del de Abdías, cuando Joás llega a ser el rey posteriormente que Atalías se hizo con el trono a la muerte de su hijo Cosías. Algunos años después, cuando Joás llegó a una edad en que ya tenía suficiente discernimiento para actuar por sí mismo, dio órdenes en que se reparase el templo. Joás sugirió un nuevo método para recoger dinero para este fondo y se puso un cofre a la puerta del templo para que el pueblo echara allí dinero cuando vinieran a su sacrificio, y el pueblo daba con entusiasmo y con amor. En todo el país predominaba un alto espíritu de sincera adoración. Eso fue lo que trajo Joás. Parece ser, Joel escribió su libro pocos años después que se efectuase el cambio, cuando ya no existían las nefandas costumbres que había instituido Atalía. Veamos un poco acerca de lo que hizo y quién era Joel. Aunque Joel no menciona en su libro los graves pecados del tiempo de Atalía, podemos estar seguros que hubiera estado muy atento a la situación y se habría opuesto a ella. Parece evidente que en la edad bastante temprana presenció una de las más terribles plagas que se conocen, como lo es la invasión de las langostas, pues Joel hace de ello el tema del primer capítulo, una base para ilustrar metafóricamente lo que vendría después. Así como Dios había castigado a Israel con esta terrible plaga, así traería un castigo similar cuando viniese del norte una nación para invadir la tierra, ¿verdad? También, o sea, lo que pasó con la langosta también fue algo no solamente fue algo físico, sino también fue una ilustración de lo que vendría militarmente. El libro, el tema principal del libro se centra en la venida del día del juicio, llamado aquí el día de Jehová. Ya hemos mencionado que los profetas siempre incluían el día de Jehová. Dios haría venir este día como castigo por los pecados de Judá y traería después la liberación de tal castigo. Para poner de relieve lo terrible de tal acontecimiento, es por eso que Joel describe la invasión de la langosta. El lenguaje de Joel para describir ese día es similar al de otros lugares que predicen el tiempo de la futura gran tribulación. En el capítulo 2, verso 1 al 10, se describe la reunión de un enorme ejército de naciones gentiles, el cual parece ser el ejército que reunirá al anticristo en los últimos días de la gran tribulación, ¿verdad? Llamada también la batalla de Armagedón. Después del capítulo 2, verso 11, nos habla de la destrucción de tal ejército, lo cual corresponde a la destrucción que Cristo producirá en el ejército del anticristo. Cierta parte tuvo parcial cumplimiento en el ataque de los sirios, pero hay porciones en el pasaje donde Joel se proyecta más allá de la invasión asiria. Bueno, todos estos textos que estamos mencionando aquí son de orden
escatológico y Dios en su programa del fin de los tiempos tiene como castigar a las naciones por su pecado abierto contra Dios. Bueno, llegamos a la última diapositiva, es por eso que esto podemos deducir que da esa evidencia que se vislumbra un cumplimiento futuro. Considerando esto, Joel 2:2 habla de este día como el más terrible que haya habido o que haya de haber jamás. Un lenguaje parecido a Mateo 24:21. También Joel 2:10 habla del estremecimiento de los cielos y del oscurecimiento del sol y la luna y las estrellas, cosas que no se dieron en los días de Sennacherib, pero, pero lo pronuncia Mateo, ¿verdad? Todavía no se ha cumplido. El resto del libro habla de la intervención de Dios a favor de su pueblo, puesto que Pedro citó 2:28 al 29, hablará del derramamiento del Espíritu como algo cumplido, al menos en parte en Pentecostés. Podemos creer que algunos de estos aspectos ahí descritos se cumplieron parcialmente en la venida de Cristo, pero los aspectos en su conjunto tendrán su perfecto cumplimiento solo en el tiempo del milenio, donde las promesas literales a Israel se cumplirán, ¿verdad? Las promesas literales, físicas, materiales hechas a Israel en el Antiguo Testamento se cumplirán en el milenio. ¿Por qué? Pues porque es el reinado del Mesías, del Rey de Reyes y Señor de Señores, y donde Israel será la potencia hegemónica mundial. Israel, Israel, ¿verdad? Israel. Pero ya veremos las condiciones en que Israel lo hará. Bueno, llegamos hasta ahí. Ese es nuestro documento de hoy. Siempre le recuerdo, haga sus cuestionarios según, según las lecciones que vayamos viendo, los capítulos, así saque sus cuestionarios y ya estamos pronto a terminar para que una vez que terminemos capítulo 22, vamos a dejar una asignación muy importante para que todos ustedes trabajen en ella. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos.